Bueno, gracias por venir hoy. Hoy vamos a estar de nuevo con Federico Fuidio de la Universidad de Montevideo. Él ya nos presentó en la primera semana, o no me acuerdo la primera o la segunda, lo que era el algoritmo de Grover y cómo podíamos utilizarlo en alguna de sus aplicaciones, ¿no? Hoy lo que nos va a presentar es una introducción a lo que es la corrección de errores en las computadoras cuánticas. Así que bueno, Fede, todo tuyo. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Bueno, muchas gracias, Pablo. Voy a compartir pantalla. No sé si se ve ahí. Muy bien, hoy voy a estar hablando de códigos correctores de errores cuánticos. Este es un poco lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver un poco la teoría general, entonces para eso voy a tratar de introducir brevemente, para el que no está familiarizado, el ruido cuántico, o sea, qué es lo que queremos corregir y cómo modelamos el ruido en una computadora cuántica, porque eso al final de cuentas es lo que vamos a querer corregir. Y después vamos a ver un poquito de códigos clásicos, de la teoría de códigos correctores clásicos, porque después cuando entremos a la parte 2 con códigos cuánticos vamos a ver que hay similitudes importantes. Hasta hay varios códigos que se generan a partir, o sea, códigos cuánticos que se generan a partir de códigos clásicos. Entonces es importante tener bien a modo de repaso para los que eso sepan la teoría o a modo de introducción es importante tenerla fresca para después entender cómo funcionan todos estos códigos, ¿cierto? Y después vamos a ver de códigos cuánticos, vamos a ver algunos ejemplos y dos clases de códigos importantes que son los códigos CSS y los códigos estabilizadores. Bien. Voy a introducir primero lo que es la traza parcial, que ahora vamos a entender por qué quiero introducir esto, pero lo importante por ahora es que lo que quiero hacer es encontrar una operación que me permita obtener el operador de densidad de un subsistema. ¿Bien? Entonces yo tengo un sistema, dos sistemas cuánticos, A y B, que están en un estado conjunto, y lo que quiero es poder describir el estado del sistema A. Si A y B son separables, ahora vamos a ver, es fácil, ¿cierto? Pero primero vamos a la operación que nos va a permitir hacer esto, que lo que voy a estar usando yo son matrices de densidad, y voy a definir esta traza parcial que va desde las matrices de densidad del sistema conjunto, las matrices de densidad del sistema A. Lo que va a cumplir es que si yo tengo M tensor N, acá M es un operador actuando en el espacio del sistema A, en H sub A, y N actúa en H sub B, voy a tomar la traza solo de N, o sea, voy a trazar sobre el sistema B y multiplico por N. ¿Bien? Entonces, ¿por qué esto me da un operador que puede describir bien el estado del sistema A? Fíjense, primero, que si tengo un estado separable, tengo ρ de A tensor ρ sub B, al aplicar esta operación debería tener ρ sub A, ¿no? Que es exactamente lo que me da, porque la traza de una matriz de densidad da 1. Entonces, al menos para el caso separable, estamos por buen camino. ¿Qué pasa si no es separable? En general, yo voy a escribir ese estado del sistema conjunto como una suma de tensores, o sea, de productos tensoriales de matrices de densidad en el sistema A y matrices de densidad en el sistema B. Y bueno, como la traza parcial es lineal, cuando yo tomo la traza ρ sub A, que es la parte que describe el sistema A, me da esta suma de acá. Y lo que yo quiero ver es que esta suma da la descripción correcta de las cantidades que yo puedo observar cuando mido en el sistema A. Y también de la evolución cuando yo aplico operadores solo en el sistema A. Y esto se cumple, ¿no? Si yo agarro solo el sistema A y yo agarro unas medidas por estos operadores, por un conjunto de operadores, en realidad lo que estoy haciendo en el sistema global es una medida con estos operadores, con los operadores en el sistema A, tensor, la identidad. Entonces, la probabilidad de medir un resultado, de
resultado M en concreto, va a estar dado por esto si yo analizo los operadores de medida en el sistema global. Bien, pero si me voy solo al sistema A, se puede demostrar, acá no hago las cuentas, que da igual a esto, que es equivalente a si solo tuviera el sistema A en este estado ρ sub A, que es la traza parcial. Entonces, las probabilidades me dan bien. Y también el estado después de medir, si yo mido M, a qué estado va a colapsar el sistema, va a colapsar a este estado de acá, a ρ sub M, el sistema global. Y si yo tomo la traza parcial de este ρ sub M, me da justamente a lo que caería el estado si yo solo tuviera ρ sub A en el sistema A. ¿Bien? También se hace una evolución unitaria, en una unitaria que solo actúa en A, también va a evolucionar de esta forma, similar. Entonces, al final, ρ sub A me sirve para justamente lo que quería, para describir el sistema A. Bien, esto es una introducción breve a la traza parcial. Y esto también que es importante comentar, que en principio yo había definido la traza parcial como un operador que cumple esto para los estados separables y después se extiende por linealidad a todos los posibles estados. Pero para aplicar la corrección de errores y para modelar el ruido en específico, voy a querer llegar a otra expresión para la traza parcial, que va a ser la siguiente. Primero, un operador K en general que actúa en el espacio conjunto HA tensor HB se puede escribir de esta forma, ¿bien? Con K y JKL es este sándwich que agarro AI con BK y AJ con BL, ¿bien? Entonces, esto es una forma de escribir al operador K, ¿no? Entonces, la traza parcial de K, por definición, es lineal, entonces puedo hacer la traza de cada uno de estos términos en la suma, y la traza de esto va a ser B sub L por B sub K, que es esto de acá. Entonces, acá solo tomé traza parcial según la definición que teníamos. Y ahora, como esto va a ser 0, siempre que L es distinto de K, yo puedo ahorrarme la suma sobre L, ¿cierto? Y entonces ahora paso a tener K sub IJ y ahora K, K. Bueno, es importante no confundir este subíndice K con el operador K, pero creo que no se confunden, ¿bien? Y esto es un número, entonces este A sub I es un vector, este A sub J también es un vector fila, entonces puedo cambiar de lugar y escribirlo así. ¿Por qué lo voy a escribir así? Porque si yo cambio K sub IJ, K sub K por esta expresión, que es la que estaba en la diapositiva anterior, para K sub IJ, K sub L, de llegar a esto, puedo meter este A sub I, lo meto para acá adentro, actuando solo, multiplicando solo a la parte de A sub I, y este A sub J también puede entrar acá, multiplicando solo a J, ¿no? Entonces me queda esto de acá. Y ahora yo puedo sumar sobre I. Cuando sumo sobre I, voy a llegar a la suma de todos los posibles valores A sub I con A sub I, ¿no? Y esto me da la matriz de identidad, porque A sub I es una base ortonormal para el espacio H sub A. Y lo mismo cuando sumo por J. Entonces, al final la traza me da esto de acá, que es una expresión bastante razonable, ¿no? Porque yo estoy tomando la traza sobre B, y si ven la expresión de acá es la misma expresión para la traza en general, o sea, no la misma, pero similar. ¿Se acuerdan que para tomar la traza de un operador, lo que yo tengo que hacer es tomar K y lo pongo en sándwich con una base del espacio? Acá es similar, pero en el sándwich lo pongo solo con una parte de la base, con la parte de la base correspondiente a el sistema B. En el sistema A lo dejo igual, o sea, queda la identidad. Bien, entonces esta formulita hay que tenerla en cuenta para lo que viene. Entonces, ruido cuántico. ¿Cómo voy a modelar el error en un sistema cerrado? Bueno, no en un sistema abierto. La idea es que, como todos sabemos, en un sistema cerrado, la evolución va a estar dada por una matriz unitaria, ¿no? Pero en un sistema abierto, ¿yo cómo lo modelo?
voy a tener un sistema de interés, que van a ser el sistema de los n qubits que usen la computadora, y voy a tener un sistema ambiente, ¿no? Y estos sistemas en conjunto, el sistema de la computadora, el sistema abierto, el sistema ambiente, yo lo voy a modelar como un sistema cerrado. Entonces, en conjunto, evolucionan por una matriz unitaria que actúa en el sistema compuesto. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál va a ser el estado del sistema A después de esta interacción con el ambiente, tengo que tomar la traza parcial quitando el ambiente. ¿Bien? Entonces, para hacer algunas cuentitas, si el ambiente empieza en un estado E0, para una base cualquiera del ambiente, no importa, entonces el efecto de esta interacción de este ruido va a ser tomar la traza del ambiente a esta cosa de acá, que es el estado inicial del estado sistema cuántico de interés, o sea, la computadora cuántica, y el estado ambiente por la evolución unitaria del sistema conjunto. Bien, entonces usando la formulita que seamos para la traza parcial, esto va a ser igual a la identidad con una base del sistema ambiente, el operador que acá lo que hace es jugar el papel de K en la fórmula que vimos anteriormente, y acá la misma base con la identidad y la base del sistema ambiente. Entonces, si se fijan, esto que está acá en rojo yo lo puedo cambiar por esto de acá, es exactamente igual. Y ahora, si se fijan, tengo ρ acá y lo que está a la izquierda de ρ es justamente el conjugado, el traspuesto conjugado del operador que está a la derecha. Entonces yo al final voy a poder escribir el efecto de este ruido, o sea, de este operador cuántico que se llama, como una suma sobre ciertos operadores que actúa así. Entonces esto, al final el ruido yo lo voy a modelar de esta forma, con un conjunto de operadores. Bien, pero es importante saber que por atrás yo lo que estoy haciendo es modelar un sistema abierto con el sistema de interés y el ambiente y después estoy tomando trazas parciales. Bien, entonces llego a este modelo de ruido donde estos operadores E sub k, que van a estar definidos de esta forma, se van a conocer como operadores de Krauss. Bien, después estos operadores, si ustedes hacen esta suma, se van a dar cuenta que les da la identidad en el sistema A, lo que implica que el operador preserva la traza, que es una propiedad que queríamos tener de este operador, ¿cierto? Porque para que una matriz de densidad sea válida, tiene que tener traza 1. Entonces, necesariamente, para que todo esto tenga sentido, se tiene que cumplir que si yo aplico la traza a esta matriz de densidad, me da justamente, bueno, la traza de la matriz de densidad original, que era 1, ¿no? Pero también yo puedo definir operadores que no preservan la traza. Que en realidad, si yo tomo la traza, queda entre 0 y 1. En realidad, la interpretación de estos operadores es que corresponden cuando el sistema conjunto de la computadora y el ambiente evoluciona de forma unitaria, pero además, después de la evolución, yo hago una medida. Entonces, la idea es que en ese caso voy a tener un conjunto de operadores cuánticos que cada uno se va a aplicar dependiendo de cuál es la salida de la medida que se hizo. Entonces, esta traza de acá, en ese caso, me corresponderá la probabilidad de que se aplique el operador cuántico. ¿Bien? Pero bueno, por ahora lo importante es esta representación como suma de estas cosas de acá con E sub k siendo operadores de Krauss. Y para los que vieron cómo funciona las matrices de densidad, seguramente ya se dieron cuenta que esta acción de este operador es equivalente a tomar el estado original, el estado ρ, y cambiarlo aleatoriamente por este estado, donde yo acá divido por la traza para normalizar y que tenga traza 1. Y cambio con este estado con probabilidad traza de E sub k, ρ, E sub k dado. Entonces,
En ese sentido es equivalente a un canal clásico, ¿no? Un canal ruidoso clásico, en el que tengo una cantidad de caracteres, si quieren pueden ser bits o pueden ser otras cosas en general, y voy a tener una probabilidad de que un carácter se cambie por otro carácter. Entonces, esto es lo mismo. Empiezo con un row y tengo una probabilidad de que ese row se cambie por algún estado. Y por eso, ahora de acá en más voy a referir a un ruido como si tuviera un canal cuántico. ¿Bien? Entonces, vamos a ver algunos ejemplitos de canales cuánticos. Para eso quiero repasar no la esfera de Bloch, que estoy seguro que todos la conocen, sino cómo representar matriz de densidad en la esfera de Bloch, que la idea es darse cuenta que si yo tengo un estado puro, la matriz de densidad se puede escribir de esta forma, ¿no? Entonces, R va a ser el vector en la esfera de Bloch y esto sería un vector con las matrices de Pauli, Pauli X, Pauli Y y Pauli Z. Entonces, esto para un estado puro, pero para un estado mezcla, que va a ser una suma con ciertas probabilidades de estados puros, también voy a tener, o sea, estos estados puros yo los voy a poder escribir así, entonces al final voy a tener una representación similar y este vector que está acá entre paréntesis, yo lo puedo asociar al estado ρ en la esfera de Bloch. ¿Bien? Eso es importante. Entonces, primer ejemplo de canal, el canal de David Flip, que tiene esta forma de acá, por lo tanto los operadores de Krauss son la identidad y X. Lo que hace es, con probabilidad P, se aplica este operador, entonces cambio a un cambio de bit, y con probabilidad 1 menos P, dejo a ρ igual. Y si hacen las cuentas, en la esfera de Bloch, el efecto de este canal es la componente en X la deja igual, pero las componentes en Y y en Z las multiplica por 1 menos 2P, ¿cierto? Entonces, viendo el efecto de este canal en la esfera de Bloch, si se fijan, la coordenada en X queda igual, pero a medida que la probabilidad va aumentando, va tendiendo a ser solamente una línea sobre el eje X de la esfera. Entonces, toda la información que estaba en otros puntos se perdió. ¿Bien? Otro canal importante es el canal depolarizador, que lo que hace es, con una probabilidad P, cambia el estado por I sobre 2, que I sobre 2 está bien en el centro, es el punto 000 en la esfera de Bloch, que corresponde a un estado completamente mixto, y lo deja igual al estado con probabilidad 1 menos P. Que, aunque esto en principio no tenga la forma de operadores de Krauss, se puede demostrar que esto es igual a este E sub E de ρ es igual a esto, que esto sí tiene la forma de operadores de Krauss. Y el efecto que tiene este canal en la esfera de Bloch, que está bueno para visualizar, es de básicamente encoger la esfera por un factor de 1 menos P. Entonces la idea es que si P es igual a 1, al final voy a quedarme solo con el punto I sobre 2, que es lo que pasa si no vamos en esta fórmula de acá, es lo que pasa, ¿no? Si P es igual a 1, agarro cualquier cosa y quedo en el centro de la esfera. Bien, vamos a pasarnos a códigos clásicos. No sé cómo voy de tiempo, así que voy a salir por acá por la hora. Está, muy bien. Entonces me da para introducir los códigos clásicos. Una introducción bien breve. La idea es ver lo que indispensable, al menos lo que yo creo que es indispensable, para entender lo que voy a comentar después de códigos cuánticos. Y en teoría de códigos clásicos yo voy a trabajar con un alfabeto A, que va a tener varios caracteres. En general voy a trabajar con bits, entonces voy a tener Q igual a 2. Pero vamos a quedarnos ahora con Q genérico, que voy a suponer que es una potencia un primo. Entonces A solo puedo asociar a un cuerpo f de Q. Y en general voy a trabajar con ese cuerpo. Y como ya asocié A a un cuerpo, yo puedo decir que un código lineal va a ser un subespacio vectorial de el espacio vectorial fq a la n. Entonces, este es un ejemplo que si tengo un alfabeto, yo lo asocio al cuerpo 0,1, al cuerpo con dos elementos,
Y entonces un código lineal puede ser, un ejemplo de un código lineal, puede ser este de acá, que es un subespacio en este espacio vectorial, f2 a la 3. Generalmente los vectores yo lo escribo así, pero piense que esto es 1,1,1, ¿cierto? Y bueno, si tiene dimensión k, el subespacio es yo que es un nk código, ¿no? Porque básicamente yo estoy usando, en este caso que estoy con bits, estoy usando n bits para codificar k bits, ¿no? Acá estoy usando 3 bits y al final voy a codificar un solo bit, ¿no? Entonces, ¿cómo un código, o sea, qué parámetros del código son importantes para ver su capacidad de corrección de errores y detección de errores? Bueno, va a ser la distancia y el peso del código. Y para eso tengo que introducir lo que es la distancia de Hamming, que seguro ya lo vieron, pero la idea es contar las entradas en las que difieren dos palabras. Y algo importante es que la distancia de Hamming entre x e y es igual a la distancia entre x menos y 0. Lo que tiene sentido, ¿no? Porque si acaso cuento las que difieren entre x e y, van a ser las mismas entradas que difieren entre x menos y el vector 0. Y el peso de una palabra es simplemente hacer la distancia entre la palabra y 0. Bien, entonces, ¿cuál es la distancia de un código? Va a ser la mínima distancia entre dos palabras distintas. ¿Por qué distintas? Porque si no, no tiene mucho sentido, siempre sería 0 la distancia de un código. Y el peso del código va a ser el peso mínimo de una palabra, excluyendo la palabra 0, porque si no también siempre un código lineal, va a ser un subespacio vectorial, siempre va a tener el vector 0 como elemento del código, entonces siempre su peso sería 0, ¿no? Entonces este es un ejemplito para otro código, este que es un código lineal. Este es otro subespacio de f2 a la 3, que es generado acá por los vectores 1, 1, 0 y 0, 1, 1. Y si se fijan, la distancia es igual a 2 y el peso es igual a 2. Esto en general se cumple que para los códigos la distancia y el peso son lo mismo, son iguales. Justamente se puede demostrar usando esta propiedad de que la distancia de x y es igual al peso de x menos y, ¿cierto? Pero bueno, lo importante acá es que tenga peso 2 se ve fácil, ¿no? Porque esto 0 no lo contamos para calcular el peso del código y todas estas tres palabras tienen peso 2 y por tanto, como la distancia es igual al peso, la distancia también es 2. ¿Para qué quiero saber la distancia? Porque la distancia me dice cuántos, cuántos errores puedo detectar y cuántos errores puedo corregir. Entonces, si yo tengo una distancia de sub L, yo puedo detectar hasta d sub L menos 1 errores, ¿no? Esto porque si ustedes envían una palabra, si hay d menos 1 errores o menos, entonces voy a terminar en una palabra que no es válida. Entonces van a ver que no es válida y dicen hay un error. Y puede corregir hasta t igual a esta expresión de acá, que es el piso de d menos 1 sobre 2 errores. Esto acá es una explicación más que nada para la corrección de errores, que capaz que no es tan obvia como la detección de errores. Entonces la idea es que si yo envío una palabra X que sufre T errores, el error tiene que tener peso menor o igual que T. Entonces yo, ¿a dónde voy a corregir? Voy a buscar el peso más chico y voy a corregir como X más E menos el peso más chico, tal que la palabra menos el peso me dé en el código, ¿no? Ahora lo vamos a entender bien a esto, pero esto es una demostración chiquita de esta parte de la corrección de errores. Entonces, un ejemplo, el código de repetición, que fue el código que vimos al inicio, vimos que es un código lineal, que es el espacio generado por 1, 1, 1, tiene distancia 3, esto es fácil de ver. Entonces, si yo lo uso como un código detector, ¿cuántos errores puedo detectar? 2, que es razonable, ¿no? O sea, si hay errores en 2 qubits, en 2 bits, perdón, voy a terminar, por ejemplo, acá puedo terminar con 1, 1, 0, la idea es que no van a ser todos los bits iguales, entonces voy a saber que hay un error.
Y si se usa como código corrector, puedo corregir un error, porque voy a corregir por mayoría. Entonces, si hay un error y paso, por ejemplo, del 1, 1, 1 al 1, 0, 1, voy a ver que hay dos unos y por tanto voy a corregir a 1, 1, 1. Y corregí bien. Bien. Ahora que ya sabemos más o menos lo que es un código, sabemos lo que es la distancia de un código y el peso, vamos a ver cómo representar un código. Y la idea es que una forma es con la matriz generadora, que es una matriz que en las filas tiene una base del código. Por tanto, el código es justamente el espacio de filas de la matriz generadora. Con una matriz generadora, ¿yo cómo puedo hacer para codificar? Hago U por G, ¿cierto? Esto es un ejemplito que tengo de este código, que ya vimos que 1, 1, 0 y 0, 1, 1 es una base del código E3. Entonces, una matriz generadora es poner en cada fila los elementos de esta base. Entonces, es una matriz de 2 por 3. En general, esto estaba aquí comentado, que si tengo un código de dimensión k usando n bits, la matriz generadora va a tener dimensión k por n, ¿cierto? Porque la base tiene dimensión k. Entonces, este es un ejemplo de una matriz generadora, y con esta matriz generadora puedo codificar, ¿no? Entonces puedo decir que mando el 00 al 000, el 01 al 011 y así sucesivamente. Otra matriz que va a ser, al menos para lo que nos interesa a nosotros con códigos cuánticos, más importante que la matriz generadora, es la matriz de chequeo de paridad. Y para entenderla tenemos que definir lo que es el código dual, el código LPERP, que la idea es similar para los que vieron álgebra lineal sobre espacios reales o complejos. Es similar al espacio perpendicular. De hecho, tengo como si fuera un producto interno, o sea, no es un producto interno, pero voy a estar haciendo esta suma, y si es igual a 0, entonces está en el LPERP. Como este punto no es un producto interno, no se cumplen todas las propiedades que esperaríamos encontrarnos cuando tenemos un producto interno, ¿no? Cuando tenemos un complemento ortogonal. Por ejemplo, que la suma directa es igual al espacio, o que la intersección es el espacio trivial. Pero hay algunas propiedades que las cumple. Por ejemplo, que LPERP, el código dual, va a ser igual al espacio nulo de una matriz generadora del código L. Qué razonable, ¿no? Es la misma relación que había entre el espacio generado por una matriz, el espacio generado por las columnas, que es la imagen de G, y el espacio nulo de la matriz traspuesta, que son ortogonales entre sí, ¿no? De hecho, son su complemento ortogonal en espacios reales. Acá se cumple una relación similar. Entonces, si L era igual a R de G traspuesta, esto va a ser igual al núcleo de G. Por tanto, este espacio es un código lineal, tiene n-k dimensiones, aunque no se cumple que la suma directa sea igual a esto, porque a veces la intersección es distinto del 0, pero igualmente sigue siendo un espacio de dimensión n-k. Y también se cumple que si yo tomo dos veces este espacio perp, vuelvo a tener el espacio original. ¿Por qué es importante esta última propiedad? Porque ahora yo puedo definir lo que es la matriz de chequeo de paridad, ¿no? Porque un código lineal, L, el código perpendicular también es lineal, entonces también puedo agarrar una matriz generadora para el código LPERP. Y se cumple que LPERP, o sea, estoy usando esta propiedad acá, esta segunda propiedad, pero para LPERP y con la matriz generadora en vez de con una matriz generadora G de L, una matriz generadora H de LPERP. Entonces, LPERP, que vimos que es igual a L, es justamente el nulo de H. Entonces, yo ahora puedo usar esta matriz H para validar, para verificar
que una palabra pertenece al código, ¿no? A mí me sea una palabra y yo hago X por H traspuesta, y si me da 0, entonces es una palabra válida. Si me da distinto de 0, yo voy a definir este síndrome, el síndrome de X, como justamente X por H traspuesta, que si me da distinto de 0, vamos a ver cómo usar esa información para corregir. Pero si me da 0, yo ya sé que no tengo que corregir nada, ya sé que tengo una palabra que pertenece al código. Entonces, este es un ejemplo de la matriz de chequeo de paridad, que si yo tengo el código que ya estamos poniendo bastante ejemplos, que está generado por 1, 1, 1, entonces un vector que pertenece al perp tiene que cumplir que la suma me da 0. ¿No? x1 más x2 más x3 me da 0, que es justamente este espacio de acá. Que una matriz, este espacio tiene estos dos elementos, el 0, 1, 1 y el 1, 0, 1 como base, y entonces yo los puedo poner en una fila para generar una matriz generadora de LPerp. Y por tanto una matriz de chequeo de paridad para el código L. Entonces, por ejemplo, si yo recibo 1, 0, 1, que no está en el código, yo puedo calcular el síndrome, que es 1, 0, 1 por H traspuesta, que si hacen la cuentita les va a dar 1, 0. Y esto lo vamos a ver ahora más adelante, pero si se fijan, 1, 0 en base 2 es justamente 2, y lo que indica es que hubo un error en el segundo bit. Entonces yo voy a ver esto, hago esta cuenta, veo esto y corrijo el segundo bit a 1, 1, 1, que fue la corrección correcta. Entonces, ¿cómo voy a corregir en general usando el síndrome? La idea es que dos palabras van a tener el mismo síndrome si pertenecen a la misma coclase, ¿no? Si X más L es igual a Y más L. Esto es un sí solo sí. Entonces, si yo recibo una palabra cualquiera, yo ¿cómo voy a corregir por la palabra de menor peso, por la palabra E de menor peso que cumple que X menos E pertenece al código? ¿No? Entonces, si X menos E pertenece al código, entonces el síndrome de X y el síndrome de E tienen que ser iguales. Entonces, al final, si yo recibo cualquier palabra X, ¿cómo voy a corregir? Con X menos E, y tengo que buscar la palabra E de menor peso con el mismo síndrome que X. Y esto la idea es que se puede generalizar en una tabla, ¿no? Que yo puedo tomar, por ejemplo, el primer vector, que es el vector válido, que tiene síndrome 0. Después elijo una segunda palabra que no está en el código, que esto va a corresponder al primer error. Y yo tomo a sub 1 como el líder de la coclase a sub 1 más L, que está asociada al síndrome a sub 1. Entonces, entre todas las palabras que tienen síndrome a sub 1, o sea, que están acá en esta coclase, a sub 1 va a ser justamente una palabra de peso mínimo. Entonces, cuando yo reciba una palabra con el mismo síndrome que a sub 1, yo voy a poder corregir como restando a sub 1, ¿no? Y después sigo, agarro otra palabra que no está ni en L ni en la coclase asociada a 1 de peso mínimo. Y esa va a ser la coclase asociada al síndrome a sub 2. Y así sigo hasta todos los posibles síndromes. Entonces, voy a tener el síndrome, la coclase, el síndrome y así sucesivamente. Y si yo recibo una palabra X, voy a calcular el síndrome, voy a ver en la tabla cuál es el líder asociado y voy a corregir como X menos A sub I. ¿Bien? Entonces, este es un ejemplo de cómo formar esta tabla este, para este código que ya habíamos visto, que tiene matriz de paridad 0, 1, 1 y 1, 0, 1. Y entonces la idea es que tomo 0 como el primer líder de coclase. Después, ¿qué palabras de peso mínimo quedan? Bueno, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Voy a elegir cualquiera de estas, porque igual corresponden a síndromes distintos. Elijo cualquiera, por ejemplo, 1, 0, 0, y el síndrome me va a dar 0, 1. Después sigo, elijo un A sub 2, que en este caso voy a elegir 0, 1, 0, y el síndrome me va a dar 1, 0,
y después elijo el 0,1000, perdón, coma sub 3. Y el síndrome me da 1, 1. Entonces, al final, la tabla me queda, los síndromes posibles son 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, y los líderes de coclase, que son los errores, básicamente. Entonces, esto es un ejemplito que si yo, por ejemplo, recibo el 0, 1, 1, cuando calculo el síndrome me da 0, 1. Que de vuelta, para este código, con esta matriz de chequeo de paridad, este 0, 1, si yo lo paso binario me da 1, y al final lo que significa es que el error estuvo en el primer bit, que también lo ven en la tabla del síndrome, ¿no? Que si el síndrome es 0, 1, quiere decir que el error estuvo en el primer bit, y corrijo como 1, 0, 0. Entonces, si yo recibo esta x igual a 0, 1, 1, calculo el síndrome, me da 0, 1, agarro este líder de coclase y corrijo como 0, 1, 1 menos 1, 0, 0, que me da justamente 1, 1, 1. O sea, corregí bien. Bien, después de esta introducción, que no fue, que casi me llevó media hora, y capaz que no se entendió nada, no sé, o capaz que ya todo el mundo sabía todo, pero bueno, ya podemos pasar finalmente a códigos cuánticos, que les comenté que la teoría de códigos cuánticos era en cierta medida similar a la teoría de códigos clásicos, pero hay algunas dificultades aparentes que no estaban en la teoría de códigos clásicos, ¿no? Por ejemplo, ahora yo tengo que trabajar y tengo que tratar de corregir infinitos posibles errores, ¿no? Porque los operadores cuánticos que pueden aparecer son infinitos. En el caso clásico, yo tengo una cantidad finita de errores. Puedo pasar, bueno, si mando un 0, puede pasar a 1 con cierta probabilidad, y si mando un 1, puede pasar a 0 con cierta probabilidad, pero son una cantidad finita, ¿no? También tengo un problema que existe un teorema de no clonación que lo que dice básicamente es que no puedo agarrar un estado cualquiera, ¿sí? Y clonarlo y pasar y hacer esta operación que toma psi 0 al psi sí. Entonces, teniendo en cuenta este teorema, no puedo hacer, por ejemplo, lo obvio que sería implementar el código análogo al el código de repetición que habíamos visto, que es 0001111. O sea, no puedo agarrar un estado cualquiera y clonarlo 3 veces, que sería quizás lo primero en lo que uno pensaría para hacer en análogo a este código clásico. Y también está el problema de que yo no puedo medir en la computadora cuántica, al menos no puedo medir sin, en principio, perder la información que tenía, ¿no? Porque voy a medir, voy a agarrar, voy a obtener el resultado de la medida, pero el estado va a colapsar a uno de los autovalores, perdón, a uno de los autoestados del operador en el que mida. Y entonces me va a ser difícil corregir, ¿no? No puedo hacer como hacía antes, que calculaba el síndrome, que hacía todas las cosas viendo la cadena de bits que me llegó. Acá no puedo ver el estado tal cual como me llegó, ¿no? Pero bueno, seguimos para adelante sin importar eso y vamos a ver cómo vamos a poder este, arreglar cada una de estas aparentes dificultades. Entonces, un código cuántico, así como un código clásico era un subespacio de las posibles cadenas de bits, acá un código cuántico va a ser un subespacio de el estado de los qubits, ¿no? Que es c a la 2 a la n. Entonces, la idea también es que yo voy a usar n qubits físicos para codificar algunos qubits lógicos. Entonces, la cantidad de qubits lógicos que yo codifico depende de la dimensión del subespacio que elegí, ¿no? Si la dimensión es 2 a la k, es como que estuviera codificando k qubits, ¿no? Y bueno, esta es una notación importante porque si se acuerdan, un código clásico yo ponía que era nk, donde k era la dimensión del código. Acá se usan doble paréntesis justamente para diferenciar un código clásico de un código cuántico. Pero bueno, lo importante es que es un subespacio de dimensión 2 a la k, y si la dimensión es 2 a la k, entonces estamos usando n qubits físicos para codificar k qubits lógicos. ¿Y cuáles son esos k qubits lógicos? Bueno, yo puedo
describir el código usando una base, porque justamente es un subespacio, y voy a definir esto, una base lógica sería, que vienen a ser los estados lógicos de la base computacional, ¿no? De 0 a 1 hasta 2 a la k menos 1, ¿no? Estos, cuando tienen el sub L, esto está en el espacio grande de n qubits, ¿bien? Pero esto van a representar los estados de la base computacional lógicos, se llama, en el espacio más chico de k qubits lógicos, ¿no? Entonces, si yo tengo los 2 a la k estados lógicos de la base computacional, un estado en general de k qubits, que es una suma con 2 a la k estados ortogonales, se lo puedo codificar codificando cada uno de estos estados de la base computacional, ¿no? Entonces, así queda descrito, si se quiere, el estado lógico del qubit. Algo importante es que estos estados lógicos no son independientes totalmente del código cuántico, pero no son únicos, ¿no? O sea, yo puedo elegir varias bases ortogonales para el mismo código y decir que el cero lógico es una palabra, el cero lógico es un estado, el uno lógico es otro estado, y otro puede decir que el cero lógico es otro estado distinto, ¿no? Y no pasa nada. Pero lo importante es que yo puedo elegir una base de estados lógicos. Entonces, ¿qué quiero decir cuando un código corrige un error? Que existe un operador cuántico, ¿no? O sea, yo voy a enviar los qubits por el canal cuántico E y va a haber un operador cuántico R, que es el operador de recuperación, que va a cumplir que si yo aplico R al resultado de ρ, va a ser proporcional a ρ para ρ en el código. ¿Bien? Algo importante es que acá puse proporcional y no igual porque este operador E podría ser un operador que no preserva la traza. Como habíamos comentado, que cuando no preserva la traza, va a ser la traza de E de ρ, va a estar entre 0 y 1 y va a representar la probabilidad de que se aplique el canal cuántico. ¿Bien? Ahora, el operador de recuperación tiene que preservar la traza porque yo quiero que la probabilidad con la que se aplique sea 1, ¿no? Porque quiero que siempre corrija. Entonces, bien, por eso quiero que sea este, proporcional a ρ y no exactamente igual a ρ. Bien. Pero bien, algo importante es que si yo tengo el operador E y el operador recuperación, yo puedo verificar que mi código con esta operación R corrige el efecto de ruido, verificando que corrige estados puros. Entonces no tengo que considerar cualquier matriz de densidad en el código, sino solo tengo que ver los estados puros por esto de acá, ¿no? Porque si esto es proporcional a ρ, entonces todo esto de acá va a ser a su vez proporcional a ρ, ¿no? La constante de proporcionalidad es importante, eso se puede demostrar que no depende de ρ. Entonces, esto va a ser la constante de proporcionalidad por este estado, más la constante de proporcionalidad por el otro estado, y así sumando por todos los posibles y. Entonces, al final me da justamente esa constante de probabilidad por esta sumatoria, ¿no? Entonces, verificando los estados puros, sé que lo corrijo. Y además, como los operadores cuánticos son lineales en ρ, si estos es un caso son los operadores de Krauss asociados al operador E, yo también puedo verificar que el operador R corrige cada uno de estos ruidos, ¿no? Entonces, si corrige esto, ya sé que va a corregir todo el operador E. ¿Bien? Eso es una simplificación importante porque después vamos a mostrar un código y vamos a demostrar que corrige y no voy a trabajar con cualquier matriz de densidad, voy a trabajar solamente con estados puros. Entonces acá estoy usando esto. ¿Bien? Y de vuelta, esto lo voy a usar bastante porque para ver que corrige, por ejemplo, cierto canal, voy a considerar un error de ese canal y voy a ver que lo corrige, ¿no? Entonces voy a estar usando activamente estos
estas dos propiedades, si se quiere, ¿no? Bien, entonces, lo importante, una noción importante es el peso de un canal, que la idea es que un canal tiene peso t si todos los operadores de Krauss actúan en solo t qubits. ¿Bien? Entonces, pueden pensar a los operadores de Krauss como productos tensoriales de operadores. Entonces, la idea es que solo va a actuar en t qubits. En lo demás va a ser la identidad. Entonces, este es un canal de peso 1, por ejemplo, en la que tiene tres operadores de Krauss. Acá x sub 1 quiere decir que la x se aplica al primer qubit y z2, por ejemplo, quiere decir que la z se aplica al segundo qubit. Entonces, este operador z2 en realidad sería i tensor z tensor i, ¿no? Pero para ahorrar espacio lo escribo así. Y todos estos tienen peso 1, porque solo actúan en un qubit. En los demás actúa la identidad. Por tanto, este canal tiene peso 1. ¿Bien? Por más que en su conjunto el canal actúe en más de un qubit, ¿no? Porque esta parte de acá actúa en el qubit 1 y esta parte de acá actúa en el qubit 2. Pero en su conjunto, cada operador de Krauss actúa solamente en un qubit. Entonces, la idea es que si pasa este error, es un error de un qubit, si pasa este error, es un error de un qubit y así sucesivamente. Entonces, nunca voy a tener un error de más de un qubit. Y un código puede corregir errores de t qubit si yo puedo agarrar un operador R de recuperación que corrige cualquier canal de peso T. Bien, entonces ahora existe una dificultad que no, es, no parece tan fácil verificar si yo tengo un operador cuántico R que efectivamente corrige cualquier canal de peso T, ¿no? Porque hay infinitos canales de peso T y tengo que hacer esta verificación para cada uno de los posibles canales. Entonces, no parece algo fácil. Pero existe un teorema que nos permite, a fin de cuentas, discretizar los errores. Entonces, ¿se acuerdan que uno de los problemas que había comentado es que había errores infinitos? Pero lo que se puede demostrar es que si yo tengo un canal que corrige, un código cuántico, perdón, que corrige el efecto de cierto canal, entonces yo puedo encontrar un operador cuántico de recuperación, es este R de acá, que puede corregir el efecto de cualquier canal que los operadores de Krauss son combinación lineal del canal E original. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, lo que quiere decir es que si yo veo por separado que corrige un canal que tenga todos los operadores de Pauli de peso 1, por ejemplo, que tenga x1, x2, x3, x4, z1, z2, z3, z4, etcétera, todos los operadores de Pauli de peso 1, entonces yo voy a poder corregir cualquier canal de peso 1, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué digo que tiene el efecto de discretizar los errores? Porque ahora yo solo tengo que verificar una cantidad finita de errores en vez de todos los posibles canales de peso t para verificar que el canal cuántico corrige t errores, ¿no? Entonces, esto es importante. Y por eso, de acá en más, yo, al ver que un canal, o sea, que un código puede corregir este t qubits, al final me voy a centrar en errores de Pauli, en ver que puede corregir errores de Pauli, porque al final son, al ser una base de los posibles errores de peso menor o igual a t, solo con eso se me sirve. Bien. Entonces, ya con esto vamos a ver un ejemplo. El primer código, que sería el equivalente al código de repetición, es el código de bit flip, que lo que va a usar es 3 qubits físicos, que acá están en este circuito, y codifica un qubit lógico. Las palabras, la 0L y el 1L, los estados lógicos de la base computacional, van a ser el 000 y el 111. Y para codificar un estado general, puedo usar este circuito de acá. Que si se fijan, si acá en el primer qubit parto de cualquier estado, al final voy a tener alfa por 0 lógico más beta por 1 lógico. Ahora, ¿cómo es el proceso de corrección? Este código no puede
corregir cualquier error de un qubit, pero sí puede corregir errores de bit flip, o sea, un Pauli X. Y la idea es medir el sistema en el observable Z2, Z3 primero, que esta medida lo que hace es comparar los qubits 2 y 3, ¿no? Si el qubit 2 y 3 están iguales, me va a dar 1, y si están en estados distintos, o sea, se aplicó un error de X a uno de los dos qubits, me va a dar -1. Y después hago otra medida en el observable Z1, Z3, que esto compara los qubits 1 y 3. Y después, bueno, voy a corregir en consecuencia. Por ejemplo, si acaso comparo los qubits 2 y 3 y me da que son iguales, y, y comparo Z1, Z3, comparo los qubits 1 y 3 y me da que son distintos, entonces el qubit distinto tiene que ser el 1, ¿no? Porque el 3 sería igual al 2. Y por tanto voy a corregir el 1. Y bueno, para verificar efectivamente que este código corrige cualquier canal de bit flip, que pusimos al principio cuando vimos el ruido cuántico, un ejemplo de un canal de bit flip, lo que tengo que ver es que corrige X1, X2 y X3. Y efectivamente corrige. Por ejemplo, si yo codifico un estado y cometo un error de X1, voy a pasar a este estado de acá, ¿cierto? Que va a estar cambiado el qubit 1. Y cuando yo mido en Z2, Z3, esto es un autoestado de Z2, Z3. Entonces voy a medir, pero el estado no va a cambiar, va a quedar igual. Y la medida va a dar +1, que indica que los qubits 2 y 3 están en el mismo estado, que es justamente lo que pasa. Ahora, la medida en Z1, Z3, esto también es un autoestado de Z1, Z3, ahora con valor propio -1, entonces la medida va a dar como resultado -1, y voy a corregir aplicando una X en el primer qubit. Y como las dos medidas no colapsaron el estado, porque yo sé que estoy en un autoestado de los operadores en los que mido, al final, aplicando la X, voy a corregir, ¿no? Y en general pueden hacer eso para todos los posibles errores y van a tener algo similar al síndrome en códigos clásicos, que está formado por las dos medidas, ¿no? Yo mido en Z2, Z3, en Z1, Z3, y dependiendo de lo que me da, voy a generar el síndrome, y para cada síndrome hay un error. Entonces, por ejemplo, para X1 ya lo vimos, si esto me da +1 y esto me da -1, indica que el error está en el qubit 1. Si esto me da -1 y esto me da +1, indica que el qubit diferente es el 2. Entonces, el error es X2. Y así para el -1, -1, el error es X3. Bien. Otro código que ahora corrige face flips, que es un error de Z, es el código justamente de face flip, que si se fijan, un error de Z corresponde a un error de bit flip en la base más menos, ¿no? Porque ahora si yo al más le aplico una Z, me lo pasa al menos menos menos. Entonces, para corregir sobre esto, sobre un face flip, tiene sentido usar básicamente el mismo código de bit flip y aplicar una compuerta de Hadamard que lo que hace es transformar los errores de face flip a errores de bit flip. Entonces, así es el código para codificar. Entonces yo paso de un estado genérico psi y llego al 0 alfa por 0 lógico más beta por 1 lógico. Y acá están definidos el 0 lógico y el 1 lógico. Y para la corrección es la misma. Si antes yo medía en Z2, Z3 y Z1, Z3, ahora voy a medir en X2, X3 y X1, X3. Voy a tomar el síndrome y en base al síndrome voy a corregir el error. Entonces, por ejemplo, con un síndrome de -1 más 1, el error es Z2 y aplico una Z2 para corregir, ¿no? También, es para demostrar que efectivamente corrige, se puede hacer este ejemplo de acá, de cómo corrige X1. Bueno, se puede ver cómo corrige Z1 igual que en ese ejemplo, y también Z2, Z3, y por los teoremas que vimos antes, corrige cualquier canal que involucre Z1, Z2 y Z3, ¿no? Pero hasta ahora, los códigos que presenté no corrigen cualquier error. El primero corrige un bit flip, el segundo corrige un face flip, o sea, una Z, pero si
hay un error arbitrario, entonces no lo va a corregir, ¿no? Pero el código de SOR es un código que sí puede corregir cualquier error en un qubit, y lo que hace es concatenar los códigos de bitflip y faceflip. Entonces, la idea es, primero yo voy a agarrar un estado y lo voy a codificar usando el código de faceflip. Entonces, si se fijan acá, este 0 va a ser más, 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 y el 1 va a ser menos, menos, menos. Pero ¿qué pasa? Cada qubit del código de faceflip, cada uno de los tres más, yo lo voy a codificar usando el código de bitflip. Entonces, en vez de tener más, 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 aquí voy a tener el más, pero más lógico del código de bitflip, porque si se fijan, este más del código de faceflip, yo lo codifiqué usando bitflip. Y lo mismo para cada uno de los más. Y acá también menos con bitflip, menos con bitflip y menos con bitflip. Que si lo ven en la base computacional es este estado a la 3, porque justamente este 000 más 111 sobre raíz de 2 es el más lógico en el código de bitflip. Y lo mismo con este estado, que es el menos lógico en el código de bitflip. ¿Cómo se puede codificar el código de SOR? Bueno, justamente, primero si uso estos 3 qubits para codificar usando el código de faceflip, que si fijan esta parte es justamente la codificación de faceflip. Y después cada uno de los 3 qubits que usé para faceflip lo codifico usando el código de bitflip, ¿no? Y se demuestra que este código puede corregir errores. De vuelta, lo que tiene que hacer es la demostración de que corrige cualquier error, es agarrar cualquier error de Pauli, porque ahora ya sabemos que si corrige cualquier error con una compuerta de Pauli, entonces corrige cualquier error de un qubit. Entonces puedo agarrar cualquier error y ver, primero corrijo bitflip en cada uno de los 3 qubits y después corrijo faceflip en global y van a ver que lo corrige. Bien, entonces es un poco tedioso, ¿no? Porque tiene que verificar cada uno, cada uno de los posibles operadores de Pauli por separado, pero bueno, se cumple, que este los corrige. Bien, ¿cuánto tiempo me queda? Porque me gustaría mostrar el código. Estoy bien de tiempo. Podemos introducir ahora, ya introducimos 3 códigos, el de bitflip, el de faceflip, el código de SOR. Uno de esos códigos puede corregir cualquier error de un qubit, pero ahora vamos a ver una clase más grande de códigos, que son los códigos CSS, que la idea es que son códigos que se pueden generar a partir de 2 códigos clásicos. Entonces, ¿cómo voy a generar estos códigos? Ahora lo vamos a ver, pero no puedo generar un código CSS a partir de 2 códigos clásicos cualquiera. Tiene que cumplir algunas cosas. Por ejemplo, voy a agarrar 2 códigos clásicos C1 y C2. Tiene que cumplir que C2 está estrictamente incluido en C1, ¿no? Y ya con esto ya me basta para crear un código CSS, ¿no? Después, acá T1 y T2 van a ser la capacidad de corrección del código C1 y el código dual de C2, que por eso era importante también introducir los códigos perpendiculares. Entonces yo voy a crear un código cuántico, que lo voy a llamar CSS de C1, C2, que va a codificar K1 menos K2 qubits. ¿Y cuántos errores puede corregir? Bueno, el mínimo entre T1 y T2. Pero además puede corregir por separado T1 errores de bitflip y T2 errores de faceflip. Bien. La idea, voy para atrás un segundo, la idea es que el código C1 que corrige T1 errores se va a encargar de corregir la parte de bitflip y el código C2 perp que corrige T2 errores se va a encargar de corregir la parte de faceflip. Ahora vamos a ver bien cómo se hace eso. Pero primero vamos a introducir cuáles son las palabras del código, los estados lógicos, que va a ser el espacio generado por estos estados, que yo los llamo X más C2. Bueno, acá X
es una palabra del código C1, ¿no? Y esto va a ser la suma sobre la coclase x más C2 de C2, que es básicamente lo mismo que hacer la suma sobre i en C2 de x más y. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos códigos, cuántas palabras tengo? ¿Cuántos estados lógicos distintos tengo? Bueno, tengo 2 a la K1 menos K2. ¿Por qué? Porque hay justamente 2 a la K1 menos K2 coclases en el espacio vectorial C1 módulo C2. Entonces al final voy a estar codificando K1 menos K2 qubits. Para la corrección vamos a tener que implementar esta operación, que ahora vamos a ver cómo se implementa, que paso de un X, o sea, de un estado con una sisa que está en 0, paso a X y a X por H traspuesta. H traspuesta al final va a ser la matriz de chequeo de paridad, ¿no? Para cada uno de los códigos, primero C1, después C2 par. Y la idea es que el código C1 va a corregir los errores de bit flip y el código C2 per va a corregir los errores de face flip. No sé si está el ejemplo acá. Me voy a adelantar para mostrar este ejemplo antes porque creo que va a ser mejor. Por ejemplo, un ejemplo de un código de bit de CSS es justamente el código de bit flip, ¿no? Que yo tomo como C1 el código de repetición, que sabemos que puede corregir un error, clásicamente, y C2 va a ser el código trivial, el 000, que está incluido en C1. Entonces, el código C2 perp es todo el espacio que no puede corregir errores. Entonces, T2 es igual a 0. Al final voy a tener un código que puede corregir un error de bit flip y no puede corregir errores de face flip. ¿Y cuáles son los estados de ese código? Bueno, voy a tener 000 más C2, que justamente 000 más C2 es C2, ¿no? Que va a ser 000. Y voy a tener 111 más C2, que 111 más C2 es el conjunto 111. Entonces, voy a tener 111, que son justamente los estados lógicos que habíamos visto antes para bit flip. ¿Bien? Este es un ejemplo para que quede más claro cómo es la estructura del código antes de pasar a las cuentas de por qué corrige. Entonces, vamos a ver ahora sí por qué corrige. Entonces, lo que voy a ver es, voy a probar que corrige este error de Pauli, ¿no? Que va a ser x a la algo, que si este es sub 1, 1 es 0, entonces no se aplica ningún error de x, y si es 1, entonces se aplica un error de x, lo mismo con los errores de z. Entonces, esto, quitando una fase global, representa cualquier posible error de Pauli, ¿no? Entonces, voy a suponer también que el peso de E1, que es este vector, E sub 1, 1, E sub 1, 2, hasta E sub 1, n, es menor o igual que T1, entonces el código lo va a poder corregir, el código C1 lo va a poder corregir, y que el peso de E2, que es los qubits donde se aplica el error de fase, es menor o igual que T2. Entonces, C2 perp puede corregir también el efecto de E2. Y ahora lo que vamos a presentar es un procedimiento de recuperación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo aplico este error a una palabra del código? ¿Se acuerdan que la palabra del código era 1 sobre, esto es un factor de normalización, porque sumo sobre cuántos estados haya en C2, de x más y, para x perteneciente a C1. Eso es importante. Entonces, acá yo voy a aplicar e al error x más C2, x más C2 es igual a esto, y cuando aplico el error e, el error de bit flip se va a sumar acá, ¿no? Y el error de face flip va a aparecer acá, ¿no? Porque la idea es que si la cantidad de errores es par, si la cantidad, esto básicamente cuenta la cantidad de lugares, la paridad de la cantidad de lugares donde x más y es igual a 1 y se aplica una fase. Entonces al final cuenta cuántas veces se aplica una fase de -1, ¿no? Y bueno, tengo
esto de acá. Lo primero que puedo hacer es corregir el error de bit flip, ¿no? Yo puedo implementar esta operación, que lo que hace es, usando n-k1 qubit ansilla, calcula el síndrome para cualquier materia de paridad del código C1, y si hacen las cuentas, voy a tener, bueno, en el primer estado queda igual, y en el qubit ansilla queda x más y más e1 por la matriz esta de paridad, de chequeo de paridad. Pero si se acuerdan, x más y está en el código C1. ¿Por qué está en el código C1? Porque yo dije que acá estoy sumando sobre C2, sobre I perteneciente a C2, y C2 está incluido en C1. Y además acá yo dije, al crear el código, que X va a estar en C1. Entonces, X más Y está en el código C1, y por tanto, cuando yo hago X más Y por H1 traspuesta, me da 0. Entonces, esto es igual a E1 por H1 traspuesta. Y si yo mido ese registro auxiliar para calcular, que lo usé para calcular el síndrome, voy a medir exactamente el síndrome, con probabilidad 1. Y como el peso del síndrome es menor a T1, voy a ir a la tabla que vimos, que tiene el síndrome y el líder de ecoclase, y el líder de ecoclase va a ser E1. Entonces, voy a tener exactamente en qué lugar, en qué qubit se aplicó los operadores X. Entonces voy a poder corregir sin problemas, aplicando de vuelta las X. Y después de corregir voy a tener esto, ¿no? Ahora ya el error de bit flip no lo tengo y me queda el error de phase flip. ¿Cómo hago para corregir el error de phase flip? Lo que voy a hacer es aplicar una compuerta de Hadamard con la intención de que la compuerta de Hadamard transforme el error de phase flip a un error de bit flip. Y después corregirlo como corregí este error de bit flip. Entonces, si yo aplico una compuerta de Hadamard sobre este estado, me da que X más Y le aplico la Hadamard a eso y me da este estado acá, ¿no? Z recorre todos los posibles cadenas binarias y hay una fase de X más Y por Z. Y haciendo cuentas, esto no sé si me voy a meter en estas cuentas, pero haciendo cuentas de que me da esto de acá, después va a estar esta presentación disponible, así que si alguno tiene ganas de revisar las cuentas, lo puede hacer. Pero lo importante es que vamos a llegar a esto de acá. Entonces vamos a llegar hasta en una suma que recorre C2 perp, espacio, el código dual de C2, y voy a tener H más E2, ¿no? Entonces lo puedo pensar como que ahora este E2 es un error de bit flip y lo puedo corregir, ¿no? O sea, puedo usar ahora una materia de chequeo de paridad para el código perpendicular, implemento esta operación, mido y corrijo. Igual que como corregí el error E1 para bit flip. Y me va a dar esto de acá. ¿Bien? Ya con este E2 corregido. Y algo importante es que al final de corregir este error, si yo parto del estado sin error y le aplico una compuerta de Hadamard, pueden hacer las cuentas y ver que le da esto, ¿no? Que es el estado con el que terminamos después del proceso de corrección. Es el estado, es este de acá. Entonces, si yo aplico una compuerta de Hadamard de vuelta, que es que la Hadamard es su propia inversa, voy a volver al estado corregido. ¿Bien? Entonces, en resumen, después de aplicar la compuerta de Hadamard, nuevamente llegué a X más C2. Entonces, puede corregir el estado. Entonces, si se fijan, vamos a volver para acá. Empezamos con un error de Pauli cualquiera, que el peso del error va a ser menor que el mínimo de T1 y T2, y lo puede corregir. Entonces, cualquier error, acá, lo puede volver de vuelta a X más C2 y lo puede corregir. Entonces, cualquier error, con peso menor o igual que el mínimo de T1 y T2, lo voy a poder corregir con este procedimiento. ¿Bien? Y también, si tengo solamente T1 errores de bit flip, y sé que no tengo ningún error de phase flip, también lo voy a corregir. Y también lo mismo para errores de phase flip, ¿no?
Pero bueno, vamos a ver un ejemplito de la implementación, que es lo único que nos faltó para poder implementar el circuito, que después en el ejemplo del Qiskit lo vamos a mostrar. ¿Cómo hago para implementar esta operación que agarra una silla que está en cero y lo transforma en el síndrome? Entonces la idea es, si yo tengo una matriz H, como esta, esto es un ejemplo, pero la idea general sale bastante fácil de ese ejemplo. Si ustedes hacen x1, x2, x3 por h transpuesta, les da justamente x2 más x1 más x2, perdón, que esto es porque hay un 1 acá y un 1 acá en la primera fila, y x2 más x3, porque hay un 1 acá y un 1 acá. Entonces, para implementar esto en una computadora cuántica, tengo que agregar dos ancillas, y en la primera voy a hacer un CNOT con x1 y con x2, ¿no? Que al final esto me va a pasar de 0 a x1 más x2. Y después, en la segunda ancilla, voy a hacer un CNOT con x2 más x3, que al final me va a pasar de 0 a x2 más x3. Entonces, si yo agarro estas sencillas y las mido, voy a terminar justamente con el síndrome. Entonces, en general, si tienen una matriz más grande, van a agregar tantas sencillas acá como filas tenga la matriz, y después van a ir recorriendo cada fila y dicen, bueno, si hay un 1 acá, pongo un CNOT entre el qubit y la silla. Encuentro un 1 acá, pongo otro CNOT, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se puede generalizar fácil. Este es el ejemplo que había comentado, el código de flip como código CSS, y cómo corregir, ¿no? Por ejemplo, si se fijan acá, con el código de bitflip, esta H era una matriz de chequeo de paridad, la matriz de chequeo de paridad que pusimos en el ejemplo, que es 0, 1, 1 y 1, 0, 1. Entonces, si yo, por ejemplo, cometo un error de x2, E1 va a ser, E1 se acuerdan que era el vector que me indicaba dónde se aplicó el error de bitflip, E1 va a ser 0, 1, 0. Y cuando yo aplico x2 sobre el vector, voy a tener alfa por 0, 1, 0 más beta por 1, 0, 1. Y si yo implemento esta operación, que sabemos cómo implementarla, al final me va a quedar en el segundo registro el síndrome del 0, 1, 0. Entonces me va a quedar el estado que tenía con error y el síndrome que es 1, 0. Y cuando corrija, o sea, cuando mida este registro en silla, me va a dar 1, 0. Si se van a la tabla anterior para el código de repetición con los síndromes, este 1, 0 corresponde a un error en el segundo bit. Entonces yo sé que voy a tener que corregir 0, 1, 0. Entonces al final puedo corregir este error de bit flip. Bien. Ahora, el ejemplo que vamos a mostrar en Qiskit es justamente de cómo corregir el código de bit flip usando este esquema de corrección de los códigos CSS. Pero antes quiero comentar bien por arriba, porque ahora sí que si no me voy a quedar sin tiempo para mostrar el código de Qiskit. Pero bien por arriba, otra clase más general de códigos, porque los códigos CSS están incluidos en este tipo de códigos, que son los códigos estabilizadores. Y la motivación de esto es, por ejemplo, si se fijan, el código de bitflip, yo para la corrección medí en Z2, Z3 y Z1, Z3, ¿cierto? Y el código justamente es el que está estabilizado por esos dos operadores. ¿En qué sentido? En el que si yo agarro cualquier estado del código y multiplico por Z2, Z3, no me lo cambia, me da el mismo estado. Y si agarro y si multiplico por Z1, Z3, tampoco me lo cambia. Entonces, estos operadores en conjunto se dice que estabilizan el código de bitflip. Y el código de faceflip también está estabilizado por otros operadores, por x2, x3 y x1, x3, ¿no? Y algo importante que no es casualidad es que cuando describí el proceso de corrección de bitflip, dije de medir en este operador Z2, Z3 y Z1, Z3. Y para el de faceflip, de medir en estos dos operadores para agarrar el síndrome. Esto no es casualidad y cualquier código estabilizador
voy a corregir de forma similar. Pero primero vamos a ver un poco la teoría, que yo voy a considerar códigos que están estabilizados por subgrupos del grupo de Pauli. Entonces voy a tener el grupo de las cadenas de Pauli, G sub n, y voy a tener un grupo generado por ciertos generadores, ¿no? Estos son matrices de Pauli. ¿Qué tiene que cumplir estas matrices de Pauli para que al final el espacio estabilizado por el grupo S sea un espacio no trivial? Porque podría ser, por ejemplo, si ustedes me preguntan cuál es el espacio estabilizado por la identidad y menos la identidad, bueno, el espacio nulo. No hay ningún, o sea, el único vector que se queda estabilizado por esos dos operadores es el vector cero. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tiene que cumplir estos generadores del grupo S, del subgrupo S, para que para que el espacio estabilizado sea interesante? Primero, tienen que ser independientes, en el sentido que yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo multiplicar los operadores de G2 a Gn-K para llegar a G1, es imposible. También los generadores tienen que conmutar. Si se acuerdan, las cadenas de Pauli, hay dos opciones. Yo tengo dos cadenas de Pauli, o bien conmutan o bien anticonmutan. Entonces, yo voy a pedir acá que conmute. Entonces, eso al final lo que me termina pasando es que su grupo S es abeliano, ¿no? Y también se tiene que cumplir que cualquier generador del grupo yo lo elevo al cuadrado y me da la identidad. Entonces, en ese caso sí se puede demostrar que el espacio estabilizado por S tiene dimensión 2 a la K. Entonces, usando n-K estabilizadores, voy a poder codificar K qubits, ¿no? Que si se fijan es lo mismo que acá, por ejemplo, usé dos estabilizadores, o sea, que es 3 menos 1, porque n es igual a 3, y codifiqué un qubit. Y acá lo mismo. Entonces, en general, voy a tener n-K estabilizadores que codifican K qubits. Entonces, ¿cómo voy a corregir? Primero, es importante ver que si no se cometió ningún error, cualquier vector en mi código, en B sub S, va a ser un vector propio de G sub I y además va a tener valor propio 1. Entonces, si yo mido en el operador, en el observable G sub I, voy a medir 1, siempre, con probabilidad 1. Entonces, si no se cometió ningún error, yo voy a medir en cada uno de los estabilizadores, en los R-K estabilizadores, y siempre voy a medir más 1. Ahora, ¿qué pasa si yo cometo un error en una cadena de Pauli? ¿A dónde me manda mi espacio? O sea, ¿cómo se transforma mi espacio del código? Bueno, ahora mi espacio del código va a estar estabilizado, se puede demostrar esto por E, G1, EDAGA, E, G, esto debería ser un G2, pero en general los estabilizadores pasan a estar rodeados por, o sea, E y EDAGA. Y como, de vuelta, los estabilizadores son cadenas de Pauli y E también es un operador de Pauli, los operadores de Pauli conmutan o anticonmutan. Entonces, esto al final me va a dar más menos GI, ¿no? Si conmutan, yo puedo cambiar esto y E por EDA me da la identidad. Y si anticonmutan, yo lo puedo cambiar con un signo de menos. Entonces, ahí me daría menos GI. Entonces, al final el espacio va a estar estabilizado por más menos G1, más menos G2 y así. Entonces, cuando yo mido los estabilizadores, voy a obtener beta 1 que si que beta 1 va a depender de la relación de conmutación entre G1 y E. Si conmutan, esto va a ser positivo, entonces voy a medir más 1, pero si anticonmutan, beta 1 va a ser negativo y voy a medir menos 1. Y así para cada estabilizador. Entonces, la idea es que si acá beta 1 es distinto de 0, pero en general si beta 1 distinto de más 1, o sea, si beta 1 me da menos 1, eso indica un error. Entonces, ya puedo usarlo para detectar errores, ¿no? Si veo un beta 1, un beta i igual a menos 1, sé que se cometió un error. Entonces, vamos a ver qué errores de Pauli puedo corregir con con esta técnica, ¿no? Y cómo lo hago para corregir. Entonces, la idea es que si pasa un error cualquiera, hay tres posibles casos.
Primero, que el error pertenece a S. Y si el error pertenece a S, no pasa nada, porque voy a aplicar, o sea, justamente el estado lógico está estabilizado por E. Entonces aplico E y no lo cambia. En realidad no es un error, ¿no? Otra posibilidad es que E no está en S, ¿no? Y anticonmuta. Entonces yo voy a poder, si anticonmuta con al menos 1, voy a tener un beta I igual a menos 1, que me va a indicar un error. El problema es si, justamente si el error conmuta con todos los elementos. Entonces ahí voy a medir siempre más 1 y el error va a pasar desapercibido. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser el conjunto de los errores corregibles? Los errores que cumplen que E sub k daga por E sub j no están. Este NS es el conjunto, el grupo normalizador de S, que es básicamente el subgrupo de las cadenas de Pauli de todas las cadenas que conmutan con elementos de S. Entonces, por eso quiere decir acá anticonmuta, entonces no está en NDS, y si E conmuta con todos, entonces está en NDS, ¿no? Entonces, si yo tengo un conjunto de errores que cumple esta condición, que si E sub k daga por E sub j no está en NDS menos S, entonces yo puedo corregir todos estos errores. ¿Cómo los corrijo? Primero, si pasa un error E sub j, voy a medir el síndrome. ¿Bien? Y después voy a tener una tabla con síndrome y error, igual que en códigos clásicos. La idea es que si EJ es el único error asociado al síndrome, aplico EJ daga y corrijo, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay otro error asociado al síndrome, al mismo síndrome beta 1 hasta beta n-k? Y yo voy a la tabla y lo que encuentro es un error E sub k, distinto de sub j. Lo importante es que E sub k y sub j, al tener el mismo síndrome, cumplen las mismas relaciones de anticonmutación, entonces con cada uno de estos. Eso, al final, no es difícil de demostrar, que el hecho de que cumpla todas las mismas relaciones de anticonmutación con cada uno de los generadores implica que E sub k daga por E sub j pertenece a NDS. Pero yo dije que los errores corregibles cumplen que esto no pertenece a NDS menos S. Entonces, si E sub k daga por E sub j está en NDS, necesariamente tiene que estar en S, ¿no? Entonces, por tanto, aplicar E sub k daga después del error E sub j es aplicar un operador en S, y como vimos, operadores en S estabilizan el código y me lo dejan igual. Entonces, aplicar E sub k daga y E sub j, desde el punto de vista del código, es como aplicar el operador de identidad, ¿no? Bien, entonces ya vimos cómo corregir los errores. Y ahora, para códigos estabilizadores, algo que me parece interesante comentar para ir cerrando, es que se puede definir la noción de distancia de un código, y que la idea es que en códigos clásicos nosotros definimos la distancia de otra forma, pero demostramos que la distancia corresponde al peso mínimo de un error que no es detectable, ¿no? Entonces, ¿acaso puedo definir la distancia de forma igual? Puedo definir la distancia como el peso mínimo de una cadena de Pauli que está en este conjunto, que vimos que este es el conjunto de los errores que no son detectables. Entonces, si yo defino la distancia así, la idea es que un código estabilizador, si tiene distancia d, yo puedo detectar d-1 errores, ¿no? Porque si tengo una cadena de Pauli con peso menor o igual a d, entonces, como no va a estar en este conjunto, lo voy a poder detectar. Y también un código estabilizador puede corregir esta cantidad de errores, d-1 sobre 2 y redondeado para abajo. ¿Por qué? Porque la idea es que si yo agarro todas las cadenas de Pauli con peso menor o igual a t, van a cumplir esta condición de acá, que es E sub k daga por E sub j no va a pertenecer a esto. Entonces, voy a poder corregirlos con una tablita que me dice para cada posible síndrome un error correspondiente. Bien, para terminar, voy a mostrar un código de 5 qubits. Esto es el código perfecto de 5 qubits, no sé por qué puse correcto, pero
La idea es que tiene 4 estabilizadores. Entonces, como tiene 4 estabilizadores, n menos k, o sea, tengo n igual a 5 y k igual a 4, no, perdón, y k igual a 1. Entonces, estoy codificando un qubit. Y los estabilizadores son estos. Y si hacen la cuenta, pueden ver que el peso, que la distancia del código es 3. Entonces, si agarran cualquier cadena de Pauli de peso menor o igual a 2, van a ver que o bien está en el subgrupo generado por G1, G2, G3 y G4, o bien se cumple que anticonmuta con al menos 1. Bien. Y esto implica, por lo que la discusión que tuvimos, que puedo corregir un error, cualquier error de un qubit. Bien. Ya con esto termino. Voy a mostrar rápidamente un ejemplito de cómo corregir errores. Primero voy a implementar este canal, subro. Esto después va a quedar en Git, así que si lo quieren ver, van a tener tiempo. Voy a simular un canal de esta forma, un canal de Bitflip con probabilidad 0.05. Entonces, voy a generar este circuito. Esta I sub B viene a representar el canal. Capaz que está medio chico, lo voy a agrandar un poco. Esta I sub E viene a representar el canal por lo que yo envío mi qubit. Y yo puedo agregar de esta forma un error, ¿no? O sea, yo puedo generar un modelo de error, que este es un modelo que aplica X con una probabilidad y deja igual con otra probabilidad, o sea, es justamente un canal de Bitflip. Y puedo crearme un modelo de error, este noise model, que le agrega este canal de Bitflip a cada compuerta I sub E. Bien, entonces al final, acá voy a crear el modelo de ruido. Entonces, si se fijan, con probabilidad 0.05 agrega esta compuerta al circuito y con probabilidad 0.95 agrega la identidad. Bien, entonces cuando yo hago la simulación ruidosa, entonces acá puedo crear un sampler. En las opciones puedo indicar un modelo de ruido, que es el modelo de ruido que creé. Más o menos un 5% de las veces voy a cometer un error, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo aplico el código de Bitflip? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de error? Voy a medir y voy a encontrar un error si tengo 2 qubits con error, ¿no? Y eso, esta probabilidad se demuestra que es igual a esto, que es básicamente 0.725%. Una mejora considerable. Antes tenía un 5% de probabilidad de error. No. Entonces, acá implementamos el código de Bitflip. Si se fijan, primero codifico, después lo envío con este canal en cada qubit, un canal ruidoso que aplica una X con cierta probabilidad. Y después lo que hago es medir, aplicar el operador que calcula el síndrome en esta ancilla, ¿no? Entonces, después de calcular el síndrome, mido la ancilla, como había comentado, y aplico el operador de corrección en función de cuáles son los valores de los bits que medí, ¿no? Cuál es el síndrome. Aplico un operador de corrección. Y después voy a medir todos los qubits. Acá genero el mismo modelo de error. Hago la simulación. Primero, acá estoy viendo la medida de síndrome, que si se fijan, en la mayoría de casos fue 0, que esto corresponde a que no hubo error. Pero en algunos casos medí otro síndrome, ¿no? Que corresponde a algún error. En estos casos se aplicó a un operador de corrección. Y cuando veo cómo corrijo el estado, se ve que hay una mejora sustancial, ¿no? O sea, acá la cantidad de shots es la misma en los dos casos. Se fijan que acá tengo 43 sobre 1000 shots y acá tengo solamente 63, pero sobre 10.000 shots, ¿no? Entonces, es una mejora importante. Y después esta última prueba también es con el canal de Bitflip, pero es para ver que no puede corregir otros canales. Entonces, o que no es tan bueno corrigiendo otros canales
y el ejemplo es con el canal de polarizador, que lo que hace va con probabilidad P sobre 4, implemento, agrega un error de X, entonces ahí lo voy a corregir, pero en otros casos va a agregar un error de Y o un error de Z que no voy a ser capaz de corregir. Entonces, genero, acá el circuito es exactamente el mismo, pero ahora codifico el estado más, lo envío, decodifico, acá aplico la operación inversa, y aplico H, y la idea es que esto debería ser 0, ¿no? Si se mandó todo bien, si no hubo un error, acá cuando decodifiqué, llegué al estado más acá, y cuando apliqué H, llegué al estado 0. Creo acá el modelo de ruido de polarizador, que con una probabilidad de error de 0.05, y hago la simulación, que ya la cantidad de errores es considerablemente más alta que en el caso donde el error era solo un error de bit flip. ¿Bien? Pero bueno, lo importante de acá, después, para cualquier código, incluso para un código estabilizador, la forma de corrección es exactamente la misma, ¿no? O sea, voy a tener el canal, voy a medir en los estabilizadores y después, en función de la medida, voy a aplicar los operadores de corrección, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tendría que aplicar otra cadena de Pauli distinta, estos son operadores condicionales que se hacen así, ¿no? O sea, este es el circuito cuántico y lo testeo si el registro clásico está en 3, o sea, si está en 1, 1. Y en ese caso, aplico estas dos operaciones, por ejemplo. Entonces, de esta forma pueden implementar cualquier código estabilizador, ¿no? Bien. Y por este lado no mucho más. Creo que con esto terminamos. Voy a dejar de compartir y quedo a la espera por si alguno tiene alguna. Capaz fue un poquito pesado toda la parte de códigos clásicos, pero quedo a la espera por si alguno tiene alguna consulta. Preguntas, chicos. ¿Alguien quiere Sí, contestar algo? Dale, Marcos. Federico Marcos habla. Marcos, ¿todo bien? Bien, mira, un comentario. Efectivamente es impecable la teoría, mucho heredado de la computación clásica, teoría de grupos, números, teoría de números, álgebra modular, etcétera. El tema es que, por ejemplo, en cuanto a llevar a la práctica la corrección de errores, y vuelvo a reiterar, más allá que la teoría es impecable, es bastante complejo. Vos fíjate que IBM Sí, sí. en el roadmap lo tiene previsto para el año 2029 recién, corregir errores físicamente. Es decir, vos mostraste una simulación con Qiskit, pero es una simulación. Pero en realidad, llevarlo a la práctica y efectivamente corregir errores agregando qubits reales para lograr un qubit lógico es algo que, por ejemplo, en el roadmap de IBM recién para el 2029 se va a hacer. Sí, sí, No sé si... es algo bastante complejo porque hay más complicaciones en la teoría. Yo ahora lo que presenté fue la parte más introductoria, si se quiere, y no tuve en cuenta la parte de... Porque el problema con las computadoras actuales es que no solo se necesitan códigos de errores para transmitir un qubit, como fue lo que hablé ahora, sino que también las operaciones que yo uso son ruidosas, ¿no? Entonces tengo que usar, tengo que codificar y hacer operaciones en el estado lógico y codificar continuamente, ¿cierto? Con operaciones ruidosas. Por ejemplo, acá yo hice un modelo de ruido, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estas operaciones que yo usé para codificar, en la realidad van a tener ruido. Entonces, ya la codificación no va a ser la ideal. Y estas Exacto. operaciones que yo usé, no estoy compartiendo, pero las operaciones que yo usé para codificar y para corregir, en realidad en una computadora cuántica de IBM o de IonQ de cualquier otra actual, van a tener un nivel de ruido considerable que va a hacer que a veces, por ejemplo, si vos agregás la parte de corrección de errores, sumás más errores de los que corregís, por el hecho Claro. de que hay tanto ruido, o sea, que las compuertas tienen ruido y no permiten
que mejore el hecho de aplicar corrección de errores, ¿no? Entonces, cuando se hace corrección de errores con compuertas ruidosas, se puede demostrar que existe un umbral a partir de la cual si el ruido por compuerta es menor que cierto umbral, entonces aplicar un código de corrección de errores mejora, mejora el resultado, ¿no? Si estás si está por arriba de ese umbral y tenés más errores, entonces los errores que introducen las compuertas que usas para corregir te empeoran el estado. Entonces, primero tenés el problema físico de llegar a estar por abajo de ese umbral, que por ejemplo IBM aún no lo está, creo yo. Quizás Entonces, esa es una primera complicación para llevar a la práctica todo esto, ¿no? Sí, Federico. No, yo Sí. entiendo que ellos lo que hacen ahora, como vos comentabas, intentan mitigar el ruido Claro. más que compensarlo, ¿no? Es complejo. Sí, sí, O- existen técnicas de mitigación que son distintas a estas, que es lo que, que es lo que hace sí, IBM, por ejemplo, algunas técnicas de mitigación que conozco, no me metí mucho con eso, pero algunas técnicas son, por ejemplo, con códigos estabilizadores, medir en el estabilizador y no corregís, o sea, solo tratás de detectar un error y si la medida fue incorrecta, descartás lo que te dio y volvés a correr el circuito, ¿no? Así hasta que al final te quedas solo con las medidas que tengan estabilizadores correctos, ¿no? Pero hay Sí, sí, hay no, otras no es formas. así. Lo que sí, la teoría es impecable, realmente es, y es muy complicada. Toda la teoría de corrección de errores, que se basa en Sí, teoría sí. de grupos, teoría de números y más que nada álgebra modular, que es muy antiintuitivo todo eso. Vos lo que Sí, explicaste sí. de la matriz de testeo y es todo muy antiintuitivo todo. Sí, bueno, sí, también hablé mucho de cómo 1 más 1 Sí, era siempre igual a 0. sí. Se suponía que estaba sumando módulo 2, ¿no? Exacto, sí, 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 exacto. Por eso es Pero antiintuitivo, es algo sí. importante para ver. Pero sí, Sí. sí. Eh, no, y sobre el tema que mencionaba, perdón que sigo, eh, Sí, según el roadmap de IBM que estuve hablando con ellos, es que en el momento que logren pasar a qubits lógicos, pero en realidad, digamos, reemplazar la simulación y demás, pero logrando la corrección de errores, se dispara exponencialmente la cantidad de compuertas que pueden meter en una quantum computer, ¿no? bueno, sí, sí. Ahora el principal, no sé si el principal problema, pero yo con mi tesis de fin de grado trabajé testeando algunos códigos correctores en las computadoras de IBM, y testeando la profundidad que podía correr IBM, y cómo decaía la fidelidad con la profundidad. Mm, Sí, con profundidad de 100, 200, ya mm, de cualquier cosa, solo por el hecho de que, aunque no apliques ninguna operación, aunque dejes quieto y pongas un delay de tantos microsegundos, por ejemplo, IBM tiene un tiempo de decaimiento, que entonces tenés un estado, por ejemplo, un 1 tiene una cierta probabilidad de caer a un 0, que es bastante grande. Entonces, al final, después de cierto tiempo, aunque no hagas nada, tu estado va a decaer y vas a tener un montón de errores por eso nomás. sí, Si pudieras exacto. implementar un código corrector de errores fiable, ya podrías hacer circuitos mucho más profundos porque vas a mitigar bastante ese problema, ¿no? Mm, sí, sí. Sí, se habla de pasar de 15.000 a 100 millones en el año 2029. Pero bueno, es futurología eso. Sí, sí, veremos qué Mm, logran los de IBM. Pero bueno, gracias. gracias a vos. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, nos despedimos a Fede y le agradecemos por la presentación que estuvo muy buena, muy completa. Así que bueno, después nos pasa la info y la subimos aquí. Vale. Bueno, muchas gracias, Pablo.
Gracias a vos, Fede. Nos estamos viendo. Gracias. Chao. Bueno, les Gracias, hasta luego. comento, hoy a las 2 de la tarde vamos a tener una charla de